24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 45. Mateo 24, 45. Amén. Mateo 24, 45 dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Amén. Oramos a Dios. Señor Jesús, Dios, hemos estado desde bastante preparando el material que habíamos de presentar como turistas, y de repente ya mis ojos no creen que funcionan muy bien. Ya de repente veo doble, ¿sí? Pero bueno, voy a tratar de ir poco a poco, despacio, explicando este pasaje o lo que sugiere este pasaje que leímos. Y concretamente quiero hablar acerca de este tema que estamos titulando el siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que nos dé alimento a todos? Si usted revisa un diccionario o por ahí investiga en algún medio, va a encontrar que la palabra o el término logos es el término del que se deriva la palabra siervo. Y literalmente esta palabra va relacionada a la cuestión de un esclavo, o significa esclavo, y describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de él. Pero fíjense nada más, también en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, esta misma palabra de donde se deriva siervo, de ella también se deriva el término que tiene que ver con el asunto del servicio. Es decir, del mismo término surge la palabra siervo, pero también la palabra servicio. Quiere decir entonces que nadie puede llegar a ser un verdadero siervo si éste no está dispuesto a servir. Nadie puede llegar a ser un verdadero siervo, un siervo fiel y prudente, si no está dispuesto a servir, si no está dispuesto a demostrarlo en el terreno de los hechos. Por eso hay de siervos a siervos. Hay algunos que solo aparecen como siervos nominales, pero hay otros que verdaderamente lo demuestran en el terreno de la acción, allá donde se necesita servir, donde se necesita demostrar. ¡Aleluya! Pero fíjese bien, los que lo demuestran, es decir, los que son capaces de comprobar esto en el terreno de los hechos, lo hacen porque ellos le brindan a Dios una obediencia y fidelidad incondicional. Normalmente este tipo de siervos, esos que están allá en el fragor, en el campo de la acción, normalmente o generalmente es gente que es muy fiel, incondicional de Dios, es obediente al Señor, y a raíz de eso
Dios mismo los habilita para ser siervos efectivos. Dios mismo los va dirigiendo. Dios se encarga de usarlos, de actuar a través de ellos, y entonces estos son capaces de reflejar a Dios en cada una de sus acciones. Por eso esa obediencia y esa fidelidad comienza en nuestras vidas cuando nosotros nos determinamos a renunciar a otros señores. Porque hay otros señores, hay otras autoridades, hay otras deidades que de repente quieren competir con el Dios de los cielos y que también buscan cómo atraparnos y cómo someternos a su voluntad y cómo lograr que nosotros los agrademos a ellos. Pero normalmente el siervo fiel y prudente no es así. El siervo fiel y prudente siempre va a estar sometido, va a ser obediente, va a ser fiel a Jesucristo. Y entonces la gente misma nos identifica con el Señor, se da cuenta que nosotros no somos siervos de otras deidades, sino que somos siervos fieles y prudentes porque somos siervos de Jesucristo. Por eso, hermanos, en esta ocasión quiero resaltar algunas características que son propias de un siervo fiel y prudente y que cada uno de nosotros debiéramos aplicar en nuestra vida. Debiéramos confrontar nuestra vida con ese modelo, con ese ejemplo que refleje el que es siervo fiel y prudente. Es que el siervo fiel y prudente es aquel que siempre le va a servir a Dios con alegría. Esto es lo primero que se puede detectar en la vida de ese siervo que es fiel y prudente. Es decir, no le sirve a Dios de manera condicionada, no le sirve a Dios estableciendo sus propios criterios, no le sirve a Dios orillado por la responsabilidad o por el compromiso simplemente. No, en servirle a Dios se encuentra deleite, encuentra felicidad, encuentra gozo. Por eso el salmista mismo decía: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Hay personas y hay hermanos que servirle al Señor es un pesar, es una carga, es algo que les va a robar a veces su tiempo, a veces su espacio, a veces su dinero. Y cuántas cosas en ocasiones ese hermano o esa hermana de repente siente que es amenazado cuando lo invitan a servir. Pero aquel que le sirve a Dios con alegría es diferente, porque la alegría es el reflejo de un corazón agradecido. La alegría refleja satisfacción, refleja realización por aquello que se está haciendo. Y cuando alguien, hermanos, le sirve a Dios o al Señor con alegría, entonces ese siervo se siente satisfecho, ese siervo se siente feliz, ese siervo está contento porque servirle al Señor llena su alma, llena su corazón, y entonces hace las cosas de una manera tan minuciosa y detallada que lo que hace siempre va a ser agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo el siervo fiel y prudente puede hacer esto. Por eso, hermano, ¿usted cómo le sirve al Señor? ¿Usted cómo se desenvuelve en su vida cristiana y su servicio? ¿De qué calidad es? ¿De qué nivel es? Si es que le está sirviendo, porque el que no sirve, pues no sirve. Pero si alguien está sirviendo al Señor,
y siempre lo está haciendo renegando, siempre lo está haciendo así como presionado, obligado, entonces no puede ser un siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente encuentra gozo, encuentra deleite, encuentra alegría, encuentra satisfacción al servir al Señor. Vive muy contento. De hecho, las personas más felices son las que desarrollan una actividad que les satisface. Si lo que tú haces no te está satisfaciendo, y en este caso, si tu servicio es el que le diriges al Señor, no surge por el agradecimiento y felicidad que te origina, entonces, o que se origina en tu interior, entonces algo no anda bien. Porque servirle al Señor debe ser un placer, debe ser un deleite, debe ser un gozo, pero se necesita ser fiel y prudente para buscar que esto se genere en nuestra vida. Pero mira, este tipo de siervos no solo le sirven al Señor con alegría, sino también su servicio se lo ofrecen al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no solo cuando aquel encargo, responsabilidad que nos asigna pareciera una responsabilidad muy honorable, no solo en esos casos. Por eso Jesús mismo lo mencionó a través de Lucas cuando decía: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque a veces alguien quiere servirle al Señor, pero si solo se le dan un nombramiento de alto nivel, un nombramiento de realce, y entonces alguien dice: de esta manera o solamente así le sirvo al Señor. Pero el que es siervo fiel y prudente, no le importa lo que haga, no le importa en lo que va a participar, no está buscando que lo que haga sea muy representativo. Él entiende que va a ser fiel y que debe ser prudente, porque el servicio que está ofreciendo no es para sí mismo, sino es para nuestro Señor Jesucristo. Entiende que para que se le confíe algo de más alto o grande nivel, necesita mostrar integridad, lealtad y fidelidad en aquello poco que se le ha encomendado. A nadie se le puede confiar algo grande si no es fiel en lo pequeño. A nadie se le puede entregar una responsabilidad de alta exigencia si en las responsabilidades pequeñas no ha sabido responder. Pero el siervo fiel y prudente es diferente. No importa que tenga que barrer, no importa que tenga que hacer el hacer en los baños, no importa en lo que tenga que estar prestando su servicio, sabiendo que es para Jesucristo, lo considera honorable, porque es a Jesús al que le va a estar sirviendo. Las circunstancias para él no importan. No significa nada. Le sirve al Señor porque le ama. Le sirve al Señor porque sabe que es un honor estar trabajando y sirviendo en su obra. Aleluya. Pero luego, hermanos, el siervo fiel y prudente es aquel siervo que siempre se identifica por cumplir con su deber en el servicio. Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en el verso 46, en la misma palabra de Dios para todos, dijo: qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regrese
lo encuentre cumpliendo su deber. Aleluya. ¿Y cómo nos desafía y nos confronta eso? Si el Señor viniera en este momento, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo está respondiendo a su deber como cristiano? ¿Está afrontando sus compromisos en la iglesia como debe hacerse o como Jesús lo pide? ¿Cumple con lo que debe cumplir? Si el Señor viniera en este momento, lo va a encontrar cumpliendo con su deber, cumpliendo con el compromiso que estableció con Él. Por eso dice el Señor: qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre cumpliendo su deber. Hay quienes empezaron muy bien su vida cristiana, pero ahorita ya no están aquí. Hay quienes se cansaron de servir, que en algún momento de su vida fueron excelentes servidores, pero no se trata de servir de manera temporal. Jesús nos desafía a estar sirviendo hasta que Él venga. Hay quienes fueron excelentes siervos en su momento, cuando tenían el nombramiento, pero solo se les quitó el nombramiento y dejaron de ser siervos excelentes. ¿No le ha tocado ver a aquellos que no se perdían un culto? Aquellos que no perdían una clase bíblica, aquellos que siempre estaban en la célula, no importa qué día fuera, pero ahí estaban. Aquellos que no se cansaban de estar hablando de Jesucristo y que se atrevían a ir casa por casa en su momento, pero ya no están, ya no lo hacen, ya no están cumpliendo con este trabajo. Qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre cumpliendo su deber. Qué afortunado. Un anciano de esta iglesia, hasta su último día, estuvo acompañando a hermanos a hacer cultos ahí en el Plan de Guadalupe. Antes que el Plan de Guadalupe se convirtiera en una iglesia ya funcional. ¿Y quién lo llevaba? Lo llevaba en el asiento de atrás de su carro, y notó que el hermano solo se recargó hacia donde estaba la puerta del carro, y de ahí partió con el Señor. ¡Aleluya! Qué bonito terminar así. ¡Aleluya! Qué interesante terminar así. Pero imagínense el hermano que no viene a escuela bíblica porque se quedó dormido. Que no vino al culto porque le dio flojera. Que no estuvo en la célula porque no se le hace interesante. Qué tristeza. Qué lamentable. Pero el siervo fiel prudente es diferente. No evade su compromiso. Cumple con lo que debe cumplir. Siempre está ahí en el área de la acción, en el terreno del trabajo. Ahí está presente.
porque sabe que le está sirviendo a su Señor y que el Señor está por venir. De un momento a otro va a venir a su Señor y quiere que su Señor se sienta satisfecho de Él, contento de Él. Quiere darle la mejor impresión a su Señor, y la mejor forma de dársela es estarle sirviendo, es estar ahí donde nos dejó el Señor, cumpliendo con nuestro deber. Pero hermano, fíjense bien, solo el siervo fiel y prudente es aquel el cual tendrá la oportunidad de entrar al gozo de su Señor. Por eso Jesús retomó aquella historia y habló de aquellos a los que se les dio los talentos, y entonces al que se le dio menos fue el que asumió la actitud más equivocada. Pero a los que se les dio más, cuando se presentaron ante su Señor, dice la Biblia, o Mateo en especial en el capítulo 25, que su Señor lo recibió y le dijo: bien, mi buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. ¿Usted a dónde va a entrar? Porque el que no quiso trabajar, el que no fue fiel y prudente, ¿sabe qué le dijeron? Siervo necio y negligente. Si sabías que era duro, que me gustaba recoger donde no esparcía, cegar donde no sembraba, ¿por qué no llevaste tu talento al banco y me hubieras entregado lo que ganó sobre él? Y luego llama a sus siervos y le dicen: átelos de pies y manos y échelo fuera, allá donde es el yodo y crujir de dientes. Allá van los infieles, allá van los que no tienen sensatez para entender que el servirle al Señor es lo más honorable que hay. Por eso, hermano, aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos entender. Usted y yo no nos debemos conformar con solo ser de los llamados por el Señor, sino de los escogidos. Hay muchos que están siendo llamados, pero no todos los llamados van a entrar al gozo del Señor. Solamente los escogidos, solamente aquellos que se mantuvieron fieles y que fueron prudentes. ¿Y cómo podemos entender esto? Pablo lo pudo confirmar y estaba totalmente seguro que él había sido un siervo efectivo, y con toda esa seguridad, cuando ya estaba a unos instantes de presentarse ante el Señor y ante todos aquellos que lo estaban viendo, Él les dijo con toda seguridad, con toda la convicción de haberle respondido al Señor, y Él dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero usted tiene esta convicción, porque si está seguro que le está cumpliendo al Señor, entonces seguro también que se va a cumplir lo que el Señor tiene prometido para usted y para todos aquellos que seamos fieles y prudentes. Ese galardón especial, porque a través de San Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 10, dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego agrega: sé
fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos entender que la mejor manera de convertirnos en siervos fieles y prudentes es rindiéndonos ante el Señor. Si usted no es capaz de rendirse ante el Señor, entonces va a querer seguir haciendo su propia voluntad. Pero si se rinde ante el Señor, entonces la voluntad de Dios, la que va a empezar a operar en usted, y va a poder ser un siervo fiel y prudente. Pero debe vivir esa experiencia del despojo y de la negación, esa experiencia que Jesús mismo vivió y que nos invita a experimentarlas a nosotros. Porque San Pablo, cuando habla de esa experiencia que Jesús mismo experimentó y que nos deja como ejemplo, él mismo lo señala así, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos y seremos capaces de bajarnos de esta manera? De despojarnos de nosotros mismos, de tomar forma de siervos, de humillarnos y de hacernos obedientes hasta la muerte. Si estamos dispuestos a hacernos así, si somos capaces de hacerlo así, entonces, hermano, no hay duda que usted puede ser un siervo fiel. Usted con su servicio le va a quedar así. Ponte de pie. Hay una alabanza que a veces mete en crisis a los músicos cuando lo tocan. Dice esta alabanza: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. ¿De cuál eres tú, hermano? ¿De cuál eres tú? ¿De esos que llevan una vida cristiana cómoda? ¿De esos que su vida la soportan sobre maravillas y milagros? ¿O de aquellos que tienen una convicción firme que nos lleva a ser fieles al Señor, que le entregaron una vida diferente? Cantemos esta alabanza, y cantando esta alabanza te invito para que te acerques. Vamos a orar aquí. ¿Por qué no vienes y le dices al Señor: Señor, quiero ser un siervo fiel y prudente? No te imaginas hasta dónde te puede llevar Dios si tú respondes a las exigencias de eso.
de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vez